Hagamos silencio, que hable el Señor. Queridos hermanos, este día vamos a tomar el Evangelio según San Lucas del capítulo 17, del versículo 11 al 19. Dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va de camino hacia Jerusalén, Jesús va de camino hacia su destino, es decir, a morir por todos los demás. Es ahí donde salen aquellos leprosos, que no es otra cosa sino el símbolo del egoísmo humano. En ese tiempo los leprosos eran expulsados de la comunidad. Algunos ni siquiera estaba corroborado que tenían lepra, pero cuando salían de ahí los familiares los olvidaban, entonces se unían para poder sobrevivir. ¿De qué se alimentaban? De lo que les arrojaban los que pasaban ahí. Y si alguno, su familia, le llevaba comida, pues lo compartía con los demás, les ayudaba a los demás. Al fin y al cabo, presas de un mismo mal, al fin y al cabo presas de un mismo sentimiento. La sociedad nos rechazó, la sociedad nos abandonó. Algunos que no estaban enfermos se enfermaban en la convivencia cotidiana con los demás, ya que habitaban en las cuevas de las orillas de Jerusalén o de los poblados. Ahí es donde se encontraban. ¿Qué es lo que hace Jesús con estos hombres que no le piden la sanación, solamente le piden que tenga compasión de ellos? La compasión pudo haberse manifestado en darles un poco de comida, pero Jesús va más allá. Va a la liberación de aquellas personas, especialmente de aquello que los oprime, de aquello que los relega o que por los cuales han sido relegados. Y entonces les da la salud en su lepra. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vemos a aquellos hombres que van caminando, no los sana Jesús en el instante, sino que los manda hacia el sacerdote, los manda al que representa a aquel, que los puede incluir como también que los rechazó. Regresan allá. ¿Cuál es el que regresa? Regresa un pagano, regresa a Jesús para darle gracias y alabarlo. Vamos, ¿qué simboliza esto? Que nosotros podemos regresar a Jesús y llenarnos de lo que Él está lleno. Los otros pueden regresar a la sociedad y llenarse de lo que la sociedad está llena. ¿Qué les quiero decir con esto? Imagínense estos hombres enfermos que fueron excluidos y algunos olvidados por su familia, ¿cómo regresarían a esa sociedad? Y a lo mejor ya no era la lepra externa, sino el corazón lleno de lepra, lleno de resentimiento contra aquellas personas. Quizá algunos viéndose sanos ya no regresan con su familia y más bien tienen coraje. ¿Qué pasaría cuando descubren la mancha en la piel de la otra persona? Serían los que se portan más agresivos porque así se portaron con ellos. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Y qué es lo que nos demuestra esta vuelta a Jesús? Nosotros tenemos que llenarnos de los sentimientos de Jesús. Los sentimientos de Jesús son el perdón, los sentimientos de Jesús son la misericordia, los sentimientos de Jesús son la acogida. Por eso el hombre que regresa a Jesús viene sano, no solamente de su piel, sino también de su corazón. Él quiere formar esa nueva comunidad que no rechace, que no relegue, sino que incluya, que acepte, que vea a los demás como los ve Jesús. ¿Qué pasaría con los otros? Los otros quizá volvieron a contaminarse de una lepra, que no era de la piel, sino una lepra tremenda, que corroía el corazón, como es el rencor, el egoísmo, el resentimiento, la venganza, el desquite.
qué es lo que nosotros tendríamos que hacer o qué es lo que nos dice a nosotros. ¿Cómo estás tú? Quizá también tienes resentimiento en tu corazón, quizá también la lepra ha invadido tu corazón. ¿Quién es el único que puede liberarnos? Jesús. Pero tiene que estar ese vaivén constante hacia Jesús para liberarnos de lo que el mundo nos puede contagiar. Si nosotros escuchamos hoy este Evangelio, oigan, vamos a ponerlo en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Cuando nos llenamos de los sentimientos de Jesús, y eso es lo que vamos a llevar al mundo. Y eso es lo que vamos a sembrar en el mundo. Si vas al mundo y te llenas de los sentimientos del mundo, oye, no estamos haciendo nada extraordinario. Y si ya te llenaste, entonces regresa a aquel que te vuelve a recordar cómo tendrías que ser ahora. No el que guarde resentimiento, no el que busque la venganza, no el que guarde rencor, sino que aquel que incluya, que perdone, que acepte al hermano, aún con su lepra en su corazón, pero que no se deja contagiar. Así es que este día, pues, yo te invito, vamos a vivir el Evangelio de esa manera. Llevemos al mundo sentimientos distintos y no nos dejemos contagiar por esa lepra que carcome el corazón y que nos hace infelices a los seres humanos, como es el resentimiento, el rencor, el odio, etcétera.